respecto a la pregunta de cuándo es posible ordenar medidas alternativas a la privación de libertad como de medida de reparación integral en el supuesto del habeas corpus correctivo, la sentencia analizada, es decir, la 365-18-JH/I21, proveniente de la Corte Constitucional del Ecuador, hace una distinción importante, en donde por un lado debemos considerar a la privación de libertad que se origina por el cumplimiento de una medida cautelar en el primer supuesto y en el segundo a la privación de libertad que se genera por el cumplimiento de una pena privativa de libertad, obviamente. En el primer caso, es decir, en aquella privación de libertad que proviene de una medida cautelar, la competencia recae en la sala de la Corte Provincial. Y esta sala ordenará las medidas que se requieran para la protección integral de las personas. Entre ellas podrá ordenar medidas alternativas a la prisión preventiva siempre que haya una fundamentación correcta y hasta que el juez que conozca la causa pueda revocar estas medidas alternativas a la prisión preventiva. Por el contrario, en el supuesto de que esta privación de la libertad provenga de un cumplimiento de una pena, la competencia radica en el juez de garantías penales, garantías penitenciarias o quien haga sus veces, quien está en la obligación de dictar inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger la integridad personal, considerando que el habeas corpus no es un mecanismo para la revisión de la pena. En este caso, aquellas medidas deberán estar necesariamente vinculadas a proteger eficaz e integralmente la integridad de la persona privada de la libertad y podrá dictar entre aquellas medidas a la atención inmediata, permanencia en un centro de salud hasta su recuperación, el traslado a otro centro de privación de libertad, entre otras. Solo de forma totalmente excepcional, en casos de personas privadas de la libertad con condenas por delitos que no revistan de gravedad, no generen riesgos o potenciales daños a víctimas por violencia de género o no provoquen conmoción social, la o el juez competente podrá disponer medidas alternativas a la privación de la libertad. Con esto, la sentencia analizada nos deja claro cuál es la diferencia entre aquella medida de privación de libertad proveniente de una medida cautelar o del cumplimiento de una pena.